¿Te has sentido menospreciado por personas a las que diste todo tu amor, tu esfuerzo y tu tiempo? ¿Por qué? Parece que quienes más reciben de ti son los primeros en ignorar tus sacrificios. Hoy quiero contarte una historia que no solo te mostrará cómo Dios actúa frente a la ingratitud, sino también cómo Él exalta a aquellos que permanecen fieles, a pesar de ser heridos por los demás. Atento, porque este video no llegó a ti por casualidad. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una lección de vida, es un mensaje divino para ti. El Señor no es indiferente a tu dolor ni a las injusticias que has vivido. Lo que ocurrió con el protagonista de esta historia revelará cómo Dios toma esas humillaciones, esos actos de ingratitud, y los transforma en el escenario perfecto para mostrar su gloria en tu vida. No estás aquí por accidente. Al hacer clic, estás dando un paso hacia la verdad de que Dios ve todo, y cuando las personas te desprecian, Él está preparando algo mucho más grande. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que la ingratitud no es el final de tu historia, sino el comienzo de una exaltación que solo Dios puede orquestar. Antes de empezar, escribe en los comentarios esta frase como un acto de fe: Dios usará las humillaciones para levantarme en gloria. Escríbelo con confianza, porque hoy comenzarás a ver cómo Dios obra en tu favor en las tierras polvorientas de Canaán. En un pequeño valle, rodeado de colinas áridas, vivía un hombre llamado Bars. Su vida era una historia de sacrificio y servicio. Bars era conocido por su generosidad y a ayudar a todos en su comunidad, incluso cuando eso significaba renunciar a su propio bienestar. No tenía riquezas materiales, pero su corazón era un tesoro de bondad. Sin embargo, esa bondad no siempre era correspondida. Bars dedicaba sus días a trabajar los campos y a compartir lo poco que tenía con los demás. Si alguien necesitaba alimento, él ofrecía su cosecha. Si alguien buscaba refugio, él abría las puertas de su humilde hogar. Pero con el tiempo, notó algo que comenzó a herir su espíritu. Aquellos a quienes más había ayudado eran los primeros en darle la espalda. Personas que una vez clamaron por su ayuda, ahora lo evitaban, lo despreciaban o incluso hablaban mal de él a sus espaldas. Un día, mientras caminaba hacia el mercado con un saco de trigo que había prometido regalar a una familia necesitada, escuchó a un grupo de hombres hablando. Reconoció sus voces de inmediato. Eran aquellos a quienes había ayudado en el pasado, pero lo que decían lo dejó helado. Se burlaban de él llamándolo ingenuo y tonto por entregar todo sin esperar nada. A cambio, uno de ellos incluso dijo: Barça cree que su bondad le traerá algo grande, pero siempre será un hombre insignificante. Las palabras perforaron el corazón de Barça, y como dagas esa noche, mientras miraba las estrellas desde su pequeña cabaña, se arrodilló y clamó a Dios: Señor, ¿por qué permites esto? He dado todo lo que tengo para ayudar a los demás, pero lo único que recibo es desprecio. ¿Acaso me has olvidado? Su voz se quebró y el silencio de la noche pareció responderle con una calma inquietante. Los días pasaron, y Barça decidió guardar silencio sobre su dolor. Siguió ayudando a los demás, aunque su corazón estaba cargado de tristeza, pero algo comenzó a suceder que él no podía ver. Cada acto de bondad, cada sacrificio estaba siendo observado por alguien más en las colinas que rodeaban su valle. Un hombre llamado Jadín, un comerciante viajero, se detenía a menudo para descansar en la sombra de un árbol cercano. Desde allí veía las acciones de Barça y escuchaba las palabras de aquellos que lo menospreciaban. Jadín, un hombre conocido por su sabiduría y riqueza, estaba profundamente conmovido por el espíritu de Versailles. Una tarde, después de semanas de observarlo en silencio, bajó de las colinas y se acercó a él. Bars dijo con una voz firme pero amable: He visto tus actos de bondad y he escuchado las palabras de quienes no valoran lo que haces. Pero déjame decirte algo: tus sacrificios no son en vano. El Dios al que sirves no es ciego ni sordo. Él está viendo todo y está a punto de obrar en tu vida de una manera que nadie puede imaginar. Bars lo miró con incredulidad, pero también con esperanza. Jadín continuó: Quiero que me acompañes a la ciudad. Allí,
Hay algo que el Señor me ha mostrado y que cambiará tu vida para siempre. Aunque dudó al principio, Bars aceptó cuando llegaron a la ciudad. Jadín llevó a Bars al mercado principal donde se encontraba. Una multitud de comerciantes y compradores subió a una plataforma y comenzó a hablar. Escuchen, todos, dijo con autoridad. Este hombre, Bars, ha sido un ejemplo de bondad y servicio. Ha dado de sí mismo sin esperar nada a cambio, pero hoy, en nombre del Dios de Israel, quiero honrarlo. Jadín entregó a Bars una bolsa llena de monedas de oro y le anunció que había decidido hacerlo socio en su negocio desde este día. Proclamó Bars. Será conocido no solo por su bondad, sino también por la bendición que Dios ha derramado sobre su vida. Barsa no podía creer lo que estaba sucediendo a aquellos que antes lo despreciaban. Ahora lo miraban con asombro. Algunos incluso se acercaron a pedirle perdón, pero en su corazón. Barsa sabía que no era la riqueza ni el reconocimiento lo que le traía paz, sino la certeza de que Dios había estado con él todo el tiempo trabajando en silencio para convertir su humillación en exaltación antes de partir. Jadín le dijo algo que Barsai nunca olvidaría. Recuerda, Besailas, manos que dan. Con sinceridad nunca quedan vacías. Dios siempre honra a los que permanecen fieles, incluso cuando son despreciados. La historia de Barsanos enseña que la ingratitud de los hombres nunca puede eclipsar la fidelidad de Dios. Lo que parecía un tiempo de humillación fue en el escenario perfecto para que el Señor mostrara su gloria. Si te sientes menospreciado, recuerda que Dios está contigo, viendo cada sacrificio, cada lágrima, y está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Dios no ignora tus sacrificios, ni pasa por alto las lágrimas que has derramado en silencio en cada acto de amor que no fue correspondido, en cada esfuerzo que fue, menos Dios ha estado contigo, observando y preparando algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Lo que aprendemos de la historia de Barsa no es solo una lección de paciencia, sino una demostración de cómo Dios utiliza incluso la ingratitud de los demás como el terreno donde su gloria puede manifestarse. Muchas veces nuestra naturaleza humana nos lleva a esperar reconocimiento, a buscar en otros una señal de que nuestros esfuerzos han valido la pena. Pero la realidad es que el verdadero reconocimiento no proviene de los hombres, sino de Dios. En Gálatas 6:9, la palabra nos dice, no nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo nos recuerda que el bien que hacemos tiene un fruto asegurado, aunque ese fruto no siempre sea inmediato, lo que parece ser una temporada de humillación. Es en realidad una siembra que producirá una cosecha abundante en el tiempo perfecto de Dios. El dolor que Bars sintió al escuchar las burlas y críticas de aquellos a quienes había ayudado, es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Quién no ha sentido la herida de la ingratitud? Pero hay algo poderoso en cómo Bars eligió, en lugar de dejarse consumir por la amargura o el deseo de venganza, eligió seguir haciendo el bien, confiando en que Dios estaba viendo su esfuerzo. Esto nos enseña una verdad fundamental: nuestra obediencia y nuestra bondad no están condicionadas por cómo los demás nos traten, sino por nuestra relación con Dios. Jesús mismo nos dejó este ejemplo en Lucas 6:35. Él dijo, amad, pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Este llamado a amar y hacer el bien sin esperar nada a cambio puede parecer difícil, pero es el camino que nos lleva a experimentar la verdadera bendición de Dios, al igual que Bars. Somos llamados a dar, sin esperar, a amar, sin condiciones, y a confiar en que Dios recompensará nuestra fidelidad. El comerciante Jadín representa algo que todos necesitamos recordar. Dios siempre tiene a alguien observando, alguien que será usado como instrumento para llevar su bendición a nuestras vidas. Tal vez no veas a esa persona ahora, pero eso no significa que no esté allí. Dios trabaja en los detalles, en los momentos que parecen insignificantes, para preparar el escenario de nuestra exaltación. ¿Ves ahí
No sabía que Jadín lo estaba observando, pero Dios ya había dispuesto todo para que en el momento justo su fidelidad fuera recompensada. Este principio lo vemos repetidamente en la Escritura en el libro de Esther, por ejemplo. Mardoqueo fue menospreciado y olvidado después de salvar la vida del rey. Sin embargo, en el momento más oscuro, Dios trajo a la memoria del rey lo que Mardoqueo había hecho y lo exaltó públicamente. Esto nos enseña que ninguna buena obra pasa desapercibida para Dios. Puede que los hombres olviden, pero Dios nunca lo hace. En Isaías 49:15-16. El Señor nos asegura: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que incluso cuando otros nos ignoran o nos menosprecian, estamos grabados en las manos de Dios. Él no olvida nuestras luchas ni nuestros sacrificios, y en su tiempo Él traerá justicia. La historia de Barzai también nos muestra que la exaltación de Dios no siempre se trata de riqueza o reconocimiento terrenal. Aunque Jadín le dio a Barzai recursos materiales, la verdadera recompensa para él fue la paz que encontró al saber que Dios estaba con él. Esta paz no depende de las circunstancias externas, es el resultado de una confianza profunda en el carácter de Dios. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es lo que sostiene a quienes eligen seguir siendo fieles incluso cuando son menospreciados. Ahora quiero dirigirme a ti que quizás te encuentras en una situación similar a la de Barza. Tal vez has dado todo de ti por personas que te han ignorado o incluso herido. Tal vez sientes que tus sacrificios han sido en vano, que nadie ve ni aprecia lo que haces. Quiero recordarte que Dios lo ve todo. Él ve tus lágrimas, tu esfuerzo y tu fidelidad. Y aunque los hombres no lo reconozcan, Él ya está preparando tu recompensa. Dios nunca permite que pasemos por una temporada de humillación sin un propósito. En el 1 Pedro 5:6, la Escritura nos dice: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, cuando fuere tiempo. Este versículo es una promesa. Si eliges mantenerte fiel, si eliges seguir haciendo el bien, a pesar de la ingratitud, Dios te exaltará en su tiempo perfecto. Pero esta exaltación no es solo para tu beneficio, es para la gloria de Dios. Cuando los demás ven cómo Él transforma tu humillación en victoria, su nombre es glorificado. Así como la comunidad de Bars quedó asombrada por lo que Dios hizo en su vida, tu historia también puede ser un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. El peso de la ingratitud puede ser devastador, pero Dios tiene un plan para transformar ese dolor en una lección que no solo fortalezca tu espíritu, sino que te acerque a su propósito eterno. A lo largo de las Escrituras, encontramos un tema constante. Dios usa nuestras experiencias más dolorosas para moldearnos, para enseñarnos, y finalmente para glorificarse a través de nuestras vidas. La historia de Barza nos muestra que la ingratitud de los hombres jamás detendrá la fidelidad de Dios. Cuando alguien te menosprecia después de todo lo que has hecho por ellos, tu primera reacción puede ser cuestionarte si valió la pena. ¿Por qué seguir siendo bueno si la bondad no es reconocida ni recompensada? Pero aquí está la clave nuestra. Bondad no debe depender de los demás, sino de nuestra obediencia a Dios. Jesús nos dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es un mandato difícil, pero es el camino hacia una vida que refleja el carácter de Cristo. En la historia de Bars, su fidelidad no solo lo sostuvo, sino que también preparó el terreno para que Dios mostrara su gloria de una manera que nadie podía prever. Lo mismo ocurre en tu vida. Cada acto de bondad, cada sacrificio y cada lágrima que derramas están siendo vistos por el Señor. En Hebreos 61, encontramos una promesa poderosa, porque Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Aún
Esto significa que nada de lo que haces para Dios es en vano, aunque los hombres lo ignoren. Dios, lo todo quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si cada vez que alguien te menosprecia, Dios estuviera acumulando bendiciones a tu favor? En Lucas 6:38, Jesús dijo: Dad, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este pasaje nos recuerda que la generosidad, la bondad y el sacrificio nunca son en vano. Dios tiene una forma de recompensar a sus hijos que excede cualquier expectativa humana. Pero hay algo más que debemos entender: la recompensa de Dios no siempre es inmediata. A veces su bendición se manifiesta después de una temporada de espera, como ocurrió con Barça. Durante esa espera, Él está trabajando en nuestro carácter, enseñando a depender de Él y a confiar en su plan. En Isaías 40:31, leemos: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos muestra que la espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de fortalecimiento en la vida de Bars. Su constante fue lo que abrió la puerta para que Dios lo exaltara en el momento perfecto. Gadín fue el instrumento que Dios usó, pero la verdadera recompensa vino de lo alto. Dios tenía un propósito mayor para la vida de Barça, y lo mismo es cierto para ti cuando enfrentamos la ingratitud. Tenemos la oportunidad de demostrar que nuestra confianza no está en los hombres, sino en el Señor. Quizás te preguntas, ¿cómo puedes mantenerte fiel cuando todo parece estar en tu contra? La respuesta está en la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que no tienes que enfrentar estos desafíos por tus propias fuerzas. La gracia de Dios es suficiente para sostenerte. Incluso en los momentos más difíciles es importante recordar que la ingratitud de los demás no cambia quién eres en Cristo. Tu identidad no está definida por lo que los hombres piensan de ti, sino por lo que Dios dice de ti. En el 1 Pedro 29, leemos más: Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres elegido, amado y llamado por Dios. Nada de lo que otros digan o hagan puede cambiar eso. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo estás respondiendo a la ingratitud en tu vida? ¿Estás permitiendo que te lleve a la amargura? ¿O la estás entregando a Dios para que la use para su gloria? Quiero animarte a que sigas el ejemplo de Bars. Permanece incluso cuando no sea fácil. Confía en que Dios está trabajando aunque no puedas verlo. Todavía te desafío a que hagas una pausa y le entregues a Dios cualquier dolor o frustración que la ingratitud haya causado en tu corazón. Ora y dile: Señor, sé que tú ves cada sacrificio y cada lágrima. Hoy elijo confiar en que estás trabajando en mi vida, aunque los demás no lo vean. Ayúdame a permanecer fiel sabiendo que tú tienes un propósito mayor. Para mí esta oración no solo traerá paz a tu corazón, sino que también abrirá la puerta para que Dios obre de manera poderosa en tu vida. Dios es fiel, y su tiempo siempre es perfecto en cada acto de humillación que has enfrentado, en cada momento de ingratitud que te ha herido. Él ha estado trabajando en silencio preparando algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Es difícil entenderlo cuando estamos en medio del dolor, pero las Escrituras nos enseñan que Dios nunca permite que nuestras lágrimas sean en vano. En Salmo 568, el salmista declara: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, y has juntado todas mis lágrimas en tu odre, has registrado cada una de ellas. En tu libro este pasaje nos recuerda que cada lágrima que derramamos tiene un propósito eterno. Dios no solo las ve, las guarda como un testimonio de su fidelidad hacia nosotros. Lo que hoy es dolor será mañana una evidencia de su gloria manifestada. La historia de Besai nos enseña algo esencial: nuestra fidelidad, en medio de la ingratitud, es una semilla plantada en el terreno de la fe
Cada acto de bondad, cada sacrificio que haces sin recibir nada, a cambio, es una declaración de confianza en que Dios es quien recompensa, no los hombres. En Hebreos 11:6. Leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que nuestra confianza en Dios no solo lo honra, sino que activa su favor en nuestras vidas. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tus esfuerzos han sido en vano? Tal vez has dado lo mejor de ti en una relación, en tu trabajo o en tu ministerio, y en lugar de recibir gratitud has enfrentado indiferencia o rechazo. Pero aquí está la verdad. Dios lo ve todo y Él nunca olvida lo que haces en su nombre. Cada sacrificio que haces con amor es como una semilla plantada en su reino, y esa semilla dará fruto en el momento perfecto. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo enfrentar la ingratitud. En Lucas 17:11-19, encontramos la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Él. De esos 10, solo uno regresó para dar gracias. Aunque Jesús notó la falta de gratitud de los otros 9, eso no le impidió sanar esto. Nos enseña que nuestra bondad no debe depender de la respuesta de los demás. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, continuó haciendo el bien, a pesar de la ingratitud, cuánto más nosotros que hemos sido llamados a seguir su ejemplo. El apóstol Pablo también enfrentó ingratitud a lo largo de su ministerio, pero nunca dejó que eso lo detuviera. En 2 Corintios 125 se escribe: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más sea amado, menos. Estas palabras nos muestran que el amor verdadero no busca recompensa. Da sin esperar nada a cambio. Este tipo de amor solo es posible cuando nuestra fuerza viene de Dios y no de los hombres. La fidelidad en medio de la ingratitud no solo glorifica a Dios, sino que también transforma nuestro carácter. En Romanos 5:3-5, Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este proceso puede ser doloroso, pero el resultado es un carácter fortalecido y una esperanza que no puede ser movida. Bars no permitió que la ingratitud lo alejara de su llamado. Su fidelidad fue la llave que abrió la puerta para que Dios lo exaltara en el momento correcto. Lo mismo puede ser cierto para ti. Puede que hoy sientas que estás sembrando en un terreno seco, que tus esfuerzos no están frutos visibles, pero recuerda, Dios es el Señor de la cosecha, y su tiempo siempre es perfecto. En Gálatas 6:7, Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiero desafiarte a que tomes una decisión. Elegirás permanecer fiel, incluso cuando no recibas la gratitud que esperas. Elegirás seguir haciendo el bien, confiando en que Dios es quien te recompensará. Quiero animarte a que no permitas que la ingratitud de los hombres apague el propósito de Dios en tu vida. Él está trabajando, incluso ahora, en medio de lo que parece ser un silencio. En este momento, te invito a que ores y entregues a Dios cualquier herida causada por la ingratitud. Dile: Señor, reconozco que a veces he dejado que el dolor de la ingratitud me robe la alegría de servirte. Hoy elijo entregarte esas heridas y confiar en que tú estás trabajando en mi vida. Ayúdame a ser fiel sabiendo que mi recompensa viene de ti y no de los hombres. Esta oración puede ser el comienzo de una nueva perspectiva, una que te permita ver tus sacrificios como una oportunidad para glorificar a Dios. Recuerda que tu historia no termina aquí. Dios no ha terminado contigo. La ingratitud que enfrentas hoy